aquí su servidora Beth Valens, reportándose para dar inicio con el cuarto episodio de nuestro podcast Acá Entre Nos con Beth. En el episodio pasado, la computadora tuvo sus fallas, decidió ya no prender y es por eso que optamos para grabar el episodio vía celular. Ya se arregló la bebita, ya está funcionando como se debe y aquí estamos de regreso. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy tiene por nombre círculos sociales. Hoy vamos a hablar de aquellas personas, ya sea amigo, compañero o conocido, que te drenan o te impulsan en la vida. Si alguna vez has sentido que haces de todo y simplemente no encajas en el grupo que tú quieres, quédate. Este episodio puede ser para ti. Nuestro círculo social influye más de lo que uno se imagina en nuestra vida personal. Influye hasta en el cómo nos podemos llegar a ver. Cuando yo inicié en mi etapa de secundaria, yo quise rodearme de toda la gente posible que pudiera o que existiera. Mi infancia fue muy sola, yo crecí muy sola casi la mayoría de veces. A mí me estuvieron cambiando de escuela, entonces pues no hacía amigos porque pues a lo mejor yo sabía que me iban a cambiar, que me iban a sacar de la escuela, etcétera, etcétera. Cuando yo entro a la secundaria, ay, espérenme las palomitas. Ay, ya se me estaban quemando las palomitas, gente. Perdón. ¿En qué estábamos? Bueno, cuando yo entro a la secundaria, este, yo conozco dos personajes. Estos dos personajes son mis mejores amigos hasta la fecha del día de hoy. Les estoy hablando que tengo alrededor de 13 a 14 años de amistad con ellos. Entonces, ellos fueron mi primer contacto de amistad. La verdad es que yo los hice a un lado durante un tiempo porque yo quise conocer otras personas, más bien porque yo quise querer encajar en otros grupos. Como yo crecí muy sola, yo me hago la idea de que pues era tanto mi soledad, era tanto mi inseguridad de no encajar, que pues yo empecé a querer buscar la manera de querer hacerlo, de querer encajar, de querer rodearme de personas. Entonces, dejo a estos dos personajes a un lado y no tan a un lado, porque pues la verdad nunca les dejé de hablar, pero pues sí me alejé un poquito de ellos por estar en otro grupo. En la secundaria, siempre yo les ponía nombres a cada grupito, ¿no? El grupito de las guapas y populares, el grupito de los que jugaban fútbol, el grupito de los inteligentes. Entonces, yo me quise incorporar a este grupo de las guapas y populares. Estas chavas son de las que se cuidaban las uñas, se cuidaban mucho el peinado, a lo mejor se ponían maquillaje, se iban todo el tiempo guapísimas, ¿no? En la secundaria, ese era lo que las hacía destacar en mi forma de pensar. Entonces, pues, ¿qué hago? Yo como veía que ellas se relacionaban con más personas de otros grupos, de otros grados, yo dije, bueno, si yo me relaciono con ellas o si yo me llevo a juntar con ellas, puede que yo también aquí ya empiece a tener más amigos. Entonces empiezo a quererme relacionar con ellas, pero pues al final de cuentas nunca funcionó nuestra amistad. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve una conversación sincera con ellas de cómo me sentía. Incluso a mí en la secundaria siempre me hicieron bullying y pues yo creo que ninguna de ellas me defendió en ninguna ocasión. Al contrario de mis otros amigos, los primeros amigos sí me llegaron a defender, de hecho se llegaron a pelear por algo que a mí me habían dicho, por algo que me habían hecho. Entonces, bueno, me empiezo a querer incorporar a este grupo y a mí, por ejemplo, mi código de vestimenta siempre ha sido ropa aguada, siempre ha sido ropa que pues con la cual me sienta cómoda. Pantalones entubados casi no uso porque no me gusta, ropa ajustada casi no uso porque pues no me gusta. Entonces, estas chavas iban con pantaloncito entubado, o sea, de hecho en ese entonces estaba prohibido entubar la ropa, entubar el uniforme y pues ellas lo entubaron, llevar falda cortita. Entonces, yo empiezo a querer hacer lo mismo. Empiezo a coser mi pantalón, empiezo a agarrar mi blusa y al día siguiente llego y parecía un palo. O sea, yo honestamente considero que no se me veía nada bien porque pues estaba hecho un palo, estaba yo muy flaca en ese entonces no tenía nada ni por atrás ni por adelante.
Pues bueno, entonces empiezo a quererme arreglar las uñas. No sabía ni cómo, o sea, de verdad yo me salía totalmente de la uña y siempre iba a lo mejor con las uñas todas manchadas, con los dedos todos manchados. Empiezo a querer hacer cosas que pues no iban con mi persona. O más bien no sabía cómo adherirme, cómo adherir todos esos gustos a mi persona. Pues bueno, eh, no sé si en ese entonces, si ahorita en la actualidad todavía hay clase de educación física, no sé, no tengo el conocimiento, pero en ese entonces nosotros teníamos una materia que se llamaba educación física, que se trataba pues obviamente de hacer actividad física, correr, brincar, jugar fútbol, todo lo que se imaginan de actividad física. Entonces estas chavas no lo hacían porque pues no querían sudar, no querían estar en el sol, no se querían arruinar pues lo que las hacía bonitas. Y yo recuerdo una vez que creo que nos pusieron a jugar fútbol, niños contra niñas. Y yo me moría por jugar, porque mi persona siempre ha sido muy activa, muy de, ay, yo quiero, y ay, yo quiero, yo corro, o sea, yo puedo hacer todo lo que me guste sin problema. En ese entonces, este, no lo hice. ¿Por qué? Porque dije, ay, tienes razón, se me va a quitar el maquillaje o voy a sudar, qué asco. A mí en ese entonces no me hubiera, incluso a mí hasta la fecha no me molesta sudar, o sea, porque pues es algo que normalmente es natural en el cuerpo, yo supongo. Entonces, ese día yo no hice la actividad física, de hecho me bajaron puntos y pues todo por querer ser como ellas. Pasa el tiempo y me doy cuenta que pues realmente no me siento cómoda, o sea, y lo peor, o sea, que no estoy recibiendo el resultado que quería. Sí llegué a conocer más gente, pero pues era como, hola, adiós, y era todo. Entonces yo digo, bueno, pues empecé a buscar como ¿cómo puedo decirlo? Empecé a buscar mi misión del por qué yo quería rodearme de mucha gente. Y me doy cuenta que al final pues no es realmente lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente digo, bueno, pues ya, chale. O sea, no funcioné pues adiós. Me empiezo a alejar de ese grupo. Regreso a mi grupo original, a mi grupo Origitianguis. Regreso a mi mejor grupo, obviamente. Y pues el cambiazo es súper drástico, ¿no? Porque pues, con estas chavas a lo mejor me hacían uno que otro comentario de, oye, arréglate más, o oye, esos tenis están sucios. Yo llevaba unos tenis de tela que a mí me gustaban muchísimo. Me gustaba muchísimo llevarlos, o sea, me gustaba mucho cómo se me veían, me sentía cómoda. Y pues no manches, o sea, sí, creo que yo me acuerdo, creo que sí me los llegaron a criticar. Y yo por ese comentario que escuché dije, no manches, al día siguiente yo le dije a mi papá, papá, ¿me puedes comprar unos tenis? O sea, que no sean de tela. Y a lo mejor en ese entonces era para lo que le ajustaba a mi padre, ¿no? O sea, para ese tipo de tenis. Entonces yo le dije, pa, es que no me siento a gusto y todo eso. Entonces mi papá, como buen resolvedor, me compró unos que no eran de tela, me compró unos diferentes que al final también fueron criticados, pero pues bueno. Entonces yo me empiezo a regresar a mi grupo de tres. Éramos cuatro, pero pues una de ellas ya no nos habló. Entonces, pues el cambiazo que doy, o sea, ¿no? De que ya era yo misma, me reía más, me sentía más cómoda, podía expresarme sin que me hicieran alguna cara de que, ay, pues esta chava como porque hice ese comentario, ¿no? O sea, yo podía ser tal y como era con ellos. Eh, y pues la verdad es que ahí es cuando yo me doy cuenta o empiezo a valorar más como lo que realmente quiero en la vida. Si yo me sentía a gusto en este grupo, no me debí de alegar de ellos de ninguna manera, en ningún momento. Pero pues yo creo que sí hay chavos y chavas que pasan por algo así. Y yo creo que el promedio es de secundaria a preparatoria. Incluso hay personas en la universidad o de mi edad que pasan por una situación así. Que buscan esa aceptación, ¿no? Con tal de recibir, no sé, algún tipo de amor, no sé, algún tipo de cariño. Pero pues al final de cuentas yo les voy a decir, por mi experiencia, que no importa el número de personas que te rodeen, o sea, así sea uno o dos, mientras te acepten tal y como eres, mientras tú puedas ser tal y como eres, créeme que vale la pena completamente estar en ese grupo.
yo lo prefiero mil veces estar rodeada de estas personitas a estar rodeada de muchas en las cuales pues no encajas, simplemente no encajas. Entonces, pues sí, me empiezo a regresar al grupo y todo. Y de hecho, pasé experiencias que ahorita yo les puedo platicar. Una de ellas es que una vez nos hicimos la pinta. Una vez nos hicimos la pinta, creo que nos la pintamos a otra secundaria, no me acuerdo bien. Y pues íbamos ellos, mis dos mejores amigos, íbamos yo y otras chavas que la verdad eran de otro salón, me parece. Y la verdad es que yo llevaba un suéter súper bonito que me había hecho mi abuelita, me lo tejió a mano. Y bueno, al momento de cruzar la barda había un alambrado. Entonces quedé colgada literalmente, quedé colgada. Entonces, ellos como pudieron me ayudaron, o sea, fue de que hicieron una escalerita y pues me tuvieron que bajar y hasta ahorita es experiencia que la platicamos con un buen de risa, o sea, porque de verdad quedé colgada como piñata ahí arriba y no sé, o sea, yo creo que pude haberlo tomado de una manera, o sea, yo si hubiera estado en el otro grupo, o sea, si hubiera estado con la mentalidad del otro grupo, sí me hubiera agüitado, sí me hubiera dado como esa vergüenza de, ay, no, qué vergüenza, porque pues a lo mejor hubiera sido un tema de toda la semana en la secundaria, el cual del otro lado también fue un tema, pero fue un tema gracioso y acá a lo mejor hubiera sido como de, no, qué vergüenza o no sé cómo decirlo. Entonces, me quedé ahí atorada, güey, me quedé ahí atorada y, o sea, al momento que ellos me platican o me recuerdan, a mí me da muchísima risa y me da muchísima nostalgia, ¿no? Porque yo digo, qué afortunada fui de rodearme de ellos en ese momento, de que ellos hayan visto eso y no el otro grupo, ¿no? Porque hubiera sido muy diferente, hasta a lo mejor y si me hubiera hecho pues bien incómodo el rollo, ¿no? Entonces, no, lo tomamos de la mejor manera, o sea, nos reímos a carcajadas cuando lo contamos y, o sea, ellos también tienen unas experiencias que nos cuentan y es como de, no manches, sí, o sea, se nota mucho la diferencia en cómo tomas las cosas. Entonces, el tema del día de hoy tiene como propósito que se fijen más en sus adolescentes. Si tú eres mamá o papá de algún adolescente, fíjate bien, pues no sé, ya sea en su carácter, porque pues cuando están rodeados de gente con la que no vibra, yo creo que es cuando más se les nota, porque pues a lo mejor pueden estar todo el día de mal humor, nada les parece, a lo mejor a ti te están contestando más, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que sí valdría la pena acercarse a ellos y decirles, ¿sabes qué? No sé, incluso hasta platicarles alguna u otra anécdota tuya de secundaria, de preparatoria, si tuviste una parecida a la mía, o sea, hacérsela saber, para que pues, bueno, a lo mejor ellos en ese momento no vayan a agarrar el rollo, pero pues se les puede facilitar a futuro soltarse de esas amistades, ¿no? De, si mi mamá pudo, mi papá pudo, pues bueno, yo también, se me va a hacer fácil, ¿no? Ese es el propósito del tema del día de hoy. Porque yo sí he escuchado, fíjense, el otro día, nos tocó, hicimos una reunión de amigos. mm, y había una chavita como en el, yo creo, yo le tanteo que estaba como en la secundaria o preparatoria más o menos. Y empezó a platicar que sus amigas le estaban criticando al novio, que ay no manches, está bien feo tu novio, que ay no manches, o sea, todo lo negativo del novio posible, incluso se estaban metiendo con la persona de ella, o sea, como de, es que tu pelo arréglatelo más, etcétera, etcétera. Yo me identifiqué en algunas cosas porque yo dije, bueno, o sea, a lo mejor a mí no me lo hacían saber como a ella en ese momento, pero pues sí me tocó hacer conciencia y dije, chale, o sea, cada vez los adolescentes o estas personas promedio están más cañonas, ¿no? Se fijan a lo mejor menos en lo que dicen, tienen menos conciencia, voy a ponerle así. Entonces, yo sí volteé y le dije a la chava, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, fue lo que yo dije, ¿qué? ¿Y qué estás haciendo ahí? Si te están criticando a ti, si tú no te sientes cómoda ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces la chava dijo, pues es que así son mis amigas, así, o sea, me siento cómoda con ellas. Cuando al final, bueno, yo al final yo decidí callarme y dije, está bien, o sea, pues si te sientes cómoda, pero pues te puedo asegurar que no se siente cómoda porque ¿quién?
chingados en su sano juicio se siente cómoda con un grupo así o con personas así que solamente o sea, se la pasan criticándote, que hasta a lo mejor en el cómo respiras, güey. O sea, ¿quién se siente cómodo así? Y a mí sí me hizo hacer conciencia porque dije, ¿cuántos chavos no hay así en el mundo? ¿No? Que soportan comentarios, que soportan hasta actitudes que posiblemente ellos digan, no me la merezco, pero pues ahí quieren estar. Aunque ahora sí es como una relación tóxica, ¿no? Si ellos ahí quieren estar, si están viendo las banderotas rojas, si se están sintiendo incómodos y ahí quieren estar, está bien. Hasta que ellos decidan aprender, hasta que les pase algo que ellos realmente los haga salir de ahí, van a agarrar el rollo. Mientras no. Entonces, sí, sí, fíjense más en sus adolescentes, gente. Fíjense más. Y si tú eres adolescente, fíjate más en tus amistades. Rodéate de gente más que te que sea más positiva, que te rodee más de cosas positivas que negativas. Eso cualquier gente lo ve. Eso cualquier gente lo ve y cualquier gente se puede este o sea, se puede identificar. Entonces, sí, este tema se me hizo padrísimo el día de hoy. Se me hizo un tema que podría llegar a más gente porque pues es algo que pues hoy en día se está pasando mucho, eso de los círculos sociales. Incluso yo me atrevo a decir que pues a lo mejor ahorita esté más cañón que antes, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la secundaria o preparatoria, sí esté más cañón vivir ahorita un círculo social negativo que positivo. Porque pues al final de cuentas, si se la pasan criticando, si se la pasan criticando hasta el cómo te vistes, el cómo, que tus dientes, que tus ojos, que no te sabes maquillar, etcétera, etcétera, yo creo que eso uno se lo mete tanto en la cabeza que al final de cuentas te lleva hasta una posible depresión. O sea, ahí depende de cada persona cómo tome la situación. Entonces, sí, hay que hacer más conciencia de eso y les estoy hablando como futura maestra porque, pues sí, o sea, en algún momento de mi vida posiblemente esté dando clases en la secundaria. Yo estoy estudiando para pedagogía, estoy estudiando pedagogía. Entonces, sé que en algún momento me va a tocar algún tipo de grupo así, me va a tocar ver hasta más experiencias, ¿no? De las que he visto hasta ahorita. Y pues yo encantada de ayudar, de ayudar como pueda. Entonces, así es, señores. El día de hoy vamos a finalizar el capítulo con esto. Y quiero agradecer muchísimo a aquellas personas que se están tomando el tiempo de mandarme mensajitos de todo, o sea, que están viendo nuestros videos completos. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos verlos en el próximo episodio de Acá Entre Nos con Beth. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.